Buenas tardes a todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida al nuevo taller de cómo formalizar tu negocio desde la perspectiva legal y tributaria. Les presento a Tamara Montenegro, quien hoy es nuestra intérprete en lengua de señas chilenas. Y también les presento a quien hoy será nuestro relator, Javier Bamondes, abogado licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Mi nombre es Andrea Moya y soy coordinadora nacional de egresados y empleabilidad, y en nombre de la Dirección de Experiencia de Estudiantes y Egresados y la Dirección Nacional de Asuntos Estudiantiles, les damos la más cordial bienvenida al octavo taller de Mercado E, programa de emprendimiento e innovación. Bienvenido, Javier, y mucho éxito con tu presentación. Muchas gracias. Bueno, aquí mi presentación vamos a dividirla en dos partes. En la primera, como señalaban, vamos a abordar todo lo que tiene que ver con la constitución y formalización empresarial. Ya no solamente hablamos de quizás la formalización típica que uno piensa a través de la constitución de sociedades, sino también aquellas personas que quizás quieran formalizar sus negocios a través de la persona natural. ¿Por qué es recomendable y por qué no? Y así vamos a continuación con la presentación. Los contenidos obviamente son la formalización, primero la persona natural, persona jurídica, y ahí los distintos tipos de personas jurídicas para que podamos evaluar la conveniencia de cada una de estas, la regulación, la estructura, y generalmente las principales obligaciones que están asociadas al proceso de constitución de una de estas organizaciones. Para finalmente terminar con quizás algo que muchos de ustedes pueden haber escuchado, que es esto de la microempresa familiar, y para qué, digamos, presta utilidad y cuál es su rol en este proceso, quizás una formalización, de qué forma, ¿ya? Para empezar, vamos a partir, no sé si se ve la presentación, me parece que sí, hablando sobre las personas naturales. Se ve la presentación, Aquí, Javier. perfecto, muchas gracias. Ujú. Aquí la formalización de la persona natural la podemos estructurar de distintas formas. Primero, ya sea como empresario individual, que es básicamente el inicio de actividades que se realizan ante el Servicio de Impuestos Internos. Es decir, aquí no hay una categoría especial que uno diga, oh, aquí la ley va a funcionar de tal forma. Aquí la ley tributaria, se encarga de generar esta figura a través de la cual van a operar con una empresa con un giro limitado, va a ser con el mismo root que se tiene como persona natural. Y una de las particularidades que tiene es que no existe limitación de responsabilidad, pero por lo mismo es fácil de crear y operar y al mismo tiempo adjudicarle cierto tratamiento activo y cosas así. La otra es como profesional independiente. Es lo que ustedes cuando no sé si alguno de ustedes ya ha hecho emisión de boletas o cosas así, pero se conoce como las actividades de segunda categoría, que son la prestación de ciertos servicios profesionales, en que los servicios prestados deben documentarse a través de lo que uno conoce como las boletas de honorarios, de instrumento tributario. A raíz de esto es sobre que uno decide la forma en que se retiene y cómo deben pagarse sobre montos brutos y si alguno de ustedes ya ha comenzado formalizando su trabajo a través de una cuestión bastante usual, la de instructor profesional independiente. Aquí, como digo, esta forma tiene estas dos estructuras principales que, como pueden ver, si bien es formalizada, la formalización no ocurre ante quizás necesariamente un notario, el registro de comercio del conservador de bienes raíces, sino que ocurre netamente ante el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Porque al final lo que se busca regular aquí es que la gente que realiza actividades económicas, ya sea como su trabajo o ya sea en actividades de quizás primera categoría, pueda declarar su ingreso y pagar sus impuestos, ¿ya? Al otro lado tenemos la creación de la formalización de las personas jurídicas. Aquí la distinción importante con respecto a la anterior es que aquí se crea una estructura que es completamente distinta a la del dueño, ¿ya? O él o los dueños. En ese sentido, la persona jurídica genera un patrimonio propio, es una persona con root independiente, ustedes lo han podido ver, si es que alguno ha visto o emitido facturas o boletas a empresas, que estas generalmente tienen roots independientes a los de sus dueños, eh, y dependiendo incluso de la estructura de la sociedad, uno muchas veces ni siquiera
sabe quién es directamente el representante legal, en algunos casos tiene que acceder a las escrituras para poder saberlo o a la negociación que tenga con la contraparte. Entonces, al final la formalización de la persona jurídica es eso, crear esta estructura separada de sus dueños, en la cual recaigan todas estas obligaciones y a partir de la cual su crecimiento económico los dueños van a poder aprovechar de formas que vamos a ver un poquito más adelante, pero van a aprovechar de los beneficios y las utilidades en la medida que se establezca de cierta forma en sus propios estatutos de constitución. Entonces, aquí hay dos estructuras o dos regímenes para poder optar a la formalización y la creación de estas personas jurídicas. ¿Ya? Por un lado tenemos el régimen simplificado y por el otro tenemos el régimen tradicional. El régimen simplificado, también probablemente lo han escuchado, que es el de empresa en un día, lo que hace es que a través de una plataforma administrada por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, permite constituir, modificar, disolver, transformar incluso sociedades, migrarlas de un lado a otro, algunas que ya estén constituidas, y su gracia es que el proceso es generalmente más automatizado, sobre todo para el proceso de constitución. En el proceso de constitución, básicamente la plataforma te genera un formulario, el que respondiendo, en el cual se establecen todos los requisitos que establece la ley para que la constitución sea válida. Y también se señala, si ustedes se metieran a estos formularios del registro de empresas en un día, una serie de actividades o puntos o recomendaciones de redacción que les permitirán dejar al menos algo que sea utilizable. ¿Ya? Por otro lado, está el régimen tradicional del conservador de bienes raíces, y que en este caso uno para constituir debe acudir al conservador de bienes raíces de la comuna en la cual vaya a domiciliar, o vaya a formalizar el domicilio de la empresa. Lo que se hace mucho en la práctica es que cuando uno constituye y genera el domicilio, uno dice, ya, perfecto, aquí vamos a dejar, no sé, la ciudad de Santiago, o generar una comuna específica, y dependiendo de la comuna o la ciudad en la que uno señale, es que se va a tratar, por ejemplo, ante el conservador de Santiago, el conservador de bienes raíces de San Miguel o el de la región correspondiente, ¿ya? Eh, Estos procedimientos obviamente son un poquito más extensos, ya no basta con rellenar un formulario como en el régimen simplificado, que uno rellena el formulario, lo firma con firma electrónica avanzada, incluso dentro de la plataforma con alguno de los proveedores autorizados por la plataforma, sino que acá uno tiene que hacer que un abogado te redacte el papelito. Estos documentos, dependiendo de la estructura de la sociedad, van a tener que ser firmados por escritura pública o va a ser un instrumento privado que luego hay que protocolizar ante notaría, que es básicamente que te den un numerito y que digan aquí esto va a quedar registrado bajo este número. Esas son, digamos, las dos formas de constitución a través de. Y posterior a eso, uno tiene que firmar, generar otros documentos para después inscribirlos y publicarlos. La inscripción se hace en el conservador de bienes raíces y la publicación se hace en el diario oficial. Todo esto en los plazos que determine la ley para poder hacerlo, porque si no, nada de esto te sirve. Eh, entonces, una de las gracias de la formalización de la persona jurídica, como había señalado, es que se pueden tener uno o más socios accionistas, va a depender obviamente de la estructura que adoptemos. Estas van a contar con un RUT distinto a quienes la integran, tienen por lo mismo un patrimonio propio, tienen algunas en su gran mayoría, hoy, las que se usan hoy en día prácticamente de todas, limitación de responsabilidad, y los tipos sociales más comúnmente utilizados son el empresario individual de responsabilidad limitada, que lo vamos a abordar brevemente, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad por acciones y la sociedad anónima. ¿Ya? Partimos por el empresario individual de responsabilidad limitada. Esta es una figura de que se creó con el fin de tener, que algo que antes no existía, una sociedad unipersonal. Ese es el concepto que se agarró para esto. Porque al final resultaba una lata tener que, perdón la expresión, tener que de repente generar empresas o emprendimientos formalizados con una separación de patrimonio y con limitación de responsabilidad,
que implicara que permitiera tener una sola persona. No, antes no se podía, antes de la creación del empresario individual de la empresa individual de responsabilidad limitada. Eh, y por lo mismo, esta figura fue muy utilizada, sobre todo como en la segunda patita, como a partir del 2007 hasta el 2010, fue muy utilizada para la constitución de emprendimientos. Estas, sus características son el nombre de incluir, o sea, que la razón social de la empresa, le ponemos nombre ahí, pero el término legal es razón social, el nombre de incluir el nombre y apellido del constituyente, además debe señalar las actividades económicas que va a realizar, por ejemplo, Javier Bahamondes, comercializadora EIRL, ¿ya? Y siempre terminando con la palabra EIRL. El dueño de una ARL siempre es una persona natural. Como vamos a ver con otros tipos de estructuras societarias, hay algunas que pueden ser fácilmente conformadas por otras sociedades. De hecho, me imagino que quizás alguno ha visto también o que hay empresas que están formadas donde los socios son sociedades de inversión. Entonces es una cuestión bastante común. Pero en este caso, en la empresa individual de responsabilidad limitada, eso no ocurre. Y el administrador de la IRL es quien la representa judicial y extrajudicialmente y generalmente obviamente es el empresario que la constituye. ¿Ya? ¿Qué se creó? ¿Cuál es la intención de esto? Que se creó con el fin de facilitar la separación de patrimonios, evitar que gente tuviera sociedades de responsabilidad limitada ficticias, es decir, tengo una sociedad de responsabilidad limitada donde el 99% de la participación la tengo yo, un 1% la tiene una persona que nunca va a participar de la sociedad, que nunca va a tomar decisiones y, y en definitiva generar estructuras que sean reales y que funcionen. Esto no es una sociedad. Algunos en la doctrina se les da la categoría de sociedades unipersonales, eh, no un tema que sea relevante propiamente tal esa discusión, pero más bien una ficción legal en donde se indica que un patrimonio determinado corresponde a una persona jurídica determinada, distinta, y por lo mismo, te permite separar la persona que la constituye de la persona que se genera. Eh, Aquí, generalmente, obviamente, no puede tener negocios, objetos como negocios bancarios o de seguros, ni nada por el estilo, porque la ley le otorga la gestión de eso a las sociedades anónimas. ¿Ya? El giro específico bancario o de compañías de seguros son de sociedades anónimas. Em, Estas igual generan ciertos problemas en su aplicación. Yo en lo personal no las recomiendo tanto. Hay problemas prácticos que se derivan de, por ejemplo, cuando fallece el dueño de una URL, que te genera un espacio de tiempo en el que es de un año en el que uno puede llegar y que los herederos tomen una decisión de quién va a representarla, cómo se va a dirigir esto y en definitiva también si hay necesidad de transformarla, porque una vez que se dividen los bienes entre los herederos, ya no existe una cuota de participación de la empresa individual de responsabilidad limitada como si existiría en otras sociedades que se pudieran repartir. ¿Se entiende? Entonces, si hay que transformarla, si se va a seguir con la continuidad, ese es uno de los primeros problemas prácticos. Y otro es que a veces los bancos o instituciones financieras han entendido que estas son de un giro único, de una actividad, más que un giro único, de una actividad económica única. ¿Ya? Y como son de actividad económica única, hay veces que un giro puede comprender muchas actividades económicas. El objeto social puede comprender muchas actividades económicas. Y entonces puede generar problemas de que al abrir cuentas te digan como, hey, no, aquí estás excediendo para este propósito o realizar tal gestión, obtener un crédito, un financiamiento para tal proyecto, estás excediendo el propósito para el que fue constituida. Entonces es un problema práctico que en realidad generó que estas empezaran de a poco en su desuso y que terminaran después aún más en desuso gracias a la creación de las sociedades por acciones, que las vamos a ver después como en dos láminas. Después vienen las sociedades de responsabilidad limitada, ¿ya? La sociedad de responsabilidad limitada, eh, a diferencia, esto es un punto esencial, digamos, que lo dice su nombre, responsabilidad limitada. No basta para evitar tener problemas con
que exista una persona jurídica diferente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo que lo que existía antes en el Código Civil, que obviamente no lo vamos a ver en detalle, pero existían lo que se llamaban las sociedades colectivas. Estas sociedades colectivas eran una persona jurídica distinta, tenían roles distintos, pero al momento de, por ejemplo, responder ante los perjuicios que estos generaran en otras personas, por ejemplo, los demandaron por incumplimiento de un contrato o algo por el estilo, los socios respondían junto con la sociedad. No existía una limitación a esta respuesta. Entonces, en tanto las sociedades anónimas como la sociedad de responsabilidad limitada, o en las IRL también, se genera esto de la limitación de responsabilidad que básicamente implica que los socios solo van a responder hasta lo que aportaron a la empresa. Posterior a eso, se pueden desatender. Entonces, esta fue una gran innovación y hasta el día de hoy tiene muchos usos. Ha tenido sobre todo más usos ahora, si alguno ha escuchado con el tema de las sociedades de profesionales, que le han dado una nueva vida también a la sociedad de responsabilidad limitada, que nunca se dejaron de usar, pero que en general se miraban como en desmedro quizás de las sociedades por acciones. Eh, y bueno, pasando a sus características, como les mencionaba, está la limitación de responsabilidad para los socios, protegiendo el patrimonio personal de los socios. Exigen que tenga al menos dos socios para su constitución. El nombre debe mencionar que es limitada. Antes de repente habían problemas con esta limitada o LTDA. Esto ya quedó solucionado y ya es un tema que en general no genera complicación, por si acaso. Indicando además esta limitación de responsabilidad en los estatutos, ¿ya? Entonces, no solamente basta con decir como que es limitada, sino que además uno tiene que señalar en los estatutos si en esta los socios responderán solo hasta el monto de sus aportes, ¿ya? Debe tener al menos dos socios y no puede tener más de 50 socios, ¿ya? Eh, no puede tener como objeto negocios bancarios, obviamente, ni de seguros, porque estos son de giro especial. Entonces, y tienen cierta limitación en su actividad económica, pero en realidad pueden hacer muchas otras cosas, pueden ser incluso sociedades de inversión, etc. Y aquí un punto importante, la modificación o disolución de la sociedad requiere el consentimiento de todos los socios, asegurando que las decisiones sean unánimes y consensuadas, ¿ya? Aquí, representante legal de cada una de estas sociedades puede ser uno de los socios, no hay una obligación de que uno diga como, aquí va a ser tal socio. No, aquí puede ser cualquiera de los socios, puede ser los socios conjuntamente, puede ser incluso administrada por un tercero o incluso que ese tercero administrador sea otra sociedad, ¿ya? Entonces no existe, incluso en algunos casos ya más locos, la gente les ha puesto hasta directorio, un gerente general y todo. No existe una limitación que imponga que una forma de administración, ¿ya? Eh, Respecto a la sociedad anónima, eh, la estructura y administración de la sociedad anónima estaba que si bien la sociedad, la RL y la sociedad de responsabilidad limitada, insisto, la agrupo dentro de todo para hacer la distinción. Sé que hay una discusión entre si son o no sociedades porque son de una persona, etcétera. Pero entre las IRL y sociedad de responsabilidad limitada es que son sociedades personales, ¿ya? Donde lo que importa son las personas que la conforman y por eso las decisiones que se adoptan en función de las personas que están ahí. También hay otras de las características que no fue necesario mencionar, pero que no puse digamos, en la lámina, pero que igual son para hacer el punto, está en que, por ejemplo, si una sociedad de responsabilidad limitada uno ve que las personas no quieren seguir formando parte de la sociedad porque ya, por ejemplo, ya no responden los correos, ya no hay comunicación, etcétera, uno puede decir, aquí hay una causal de disolución porque se perdió la intención de estar asociados, sobre todo en la sociedad de responsabilidad limitada. Obviamente uno no se va a responder los correos uno mismo en la IRR, pero en la sociedad de responsabilidad limitada uno puede decir, aquí ya no hay intención, es lo que se conoce como en derecho, con estos nombres latinos que les encantan a los abogados, como el affectio societatis. Entonces, aquí uno dice, si no hay intención de permanecer asociado, porque no participa ni siquiera de la toma de decisiones más importante, en realidad, en algunos casos incluso una causal de disolución.
También, si por ejemplo, si fallece uno de los socios y no existe una cláusula que regule cómo va a operar la sociedad, el fallecimiento de ese socio determinado, puede incluso ponerse término a la sociedad, lo que se conoce como la cláusula de fallecimiento, eh, siendo otra causal de disolución. Entonces, ahí lo que importa son las personas. En cambio, en las sociedades anónimas, lo que importa ya no es la persona necesariamente, sino que lo que importa es el capital que estas aporta, ¿ya? Otra distinción relevante que sí se puede hacer en las sociedades de responsabilidad limitada. La gente puede entregar su aporte, que también es una parte fundamental y uno de los elementos esenciales de la sociedad, lo puede entregar a través de el trabajo y valorizar ese capital de trabajo. En la sociedad anónima, en cambio, como les señalaba, estas son sociedades de capital y por ende, aquí lo que importa es el dinero y los bienes que se aportan. En el caso del dinero no hay problema en determinar cómo se va a valorizar esto, porque el dinero es dinero, digamos. En cambio, para otros bienes, generalmente hay que estarse a ver si están todos de acuerdo con la valorización, o el porcentaje que señalen los estatutos para ello, o la ley, o si es que se requiere de que un perito tercero experto realice una evaluación de los bienes, una valorización. Entonces, claro, lo que importa en definitiva es el capital. Entonces, lo que importa es este fondo común que es aportado por, ya no se van a llamar socios, sino que se van a llamar accionistas, y estos van a responder únicamente por el aporte que hayan hecho. La responsabilidad limitada está limitada al monto de las acciones adquiridas y no va a afectar el patrimonio personal, obviamente. Es una sociedad de capitales donde importa el número de acciones y no necesariamente la identidad de los socios. Por ejemplo, en la escritura uno señala quiénes son los socios constituyentes, pero, y también para las modificaciones, quienes constituyeron con su voluntad a acordar la modificación de la sociedad, pero para los actos cotidianos de la sociedad, perfectamente, a diferencia de lo que pasa con la sociedad de responsabilidad limitada, pueden cederse la participación manifestada en los títulos valor que se denominan acciones, puede cederse esa participación y por ende cederse los derechos sin necesidad de hacer una modificación al estatuto. En cambio, en la sociedad de responsabilidad limitada, si se quiere hacer una transferencia de participación, uno tiene que hacerlo modificando los estatutos y por ende también exige el acuerdo unánime de todos los socios. Como señalaba, los derechos de los socios están representados por las acciones, que son la base del capital social y que son títulos valor. Antaño esto eran un papelito que uno podía ver y que de hecho como uno ve en las películas, aquí están mis acciones de las que soy titular y bla, bla. Hoy en día en realidad no es necesario que esto esté en un papelito, de hecho los mismos estatutos pueden señalar que estas acciones se encuentran desmaterializadas y en qué casos se pueden encontrar desmaterializadas. Eh, y también lo que importa aquí, más que celebrar el acto de compraventa o de la acción o cualquiera de esas cosas, es el registro de accionistas que se genere. Porque a partir de ese registro es que las personas pueden ejercer sus derechos y obligaciones y acudir con su voluntad a los acuerdos y que se realicen mediante un órgano que se llama la Junta de Accionistas. Entonces, la administración y los derechos de los socios se realizan mediante la parte grande de la toma de decisiones ante la junta de accionistas. Esta junta de accionistas puede designar un directorio para que se encargue de la operación cotidiana y este director puede aún también, para asegurar que las operaciones se realicen y que alguien firme el contrato, establecer un gerente general o designar un gerente general. Pero lo importante es que la junta de accionistas y el directorio son órganos colegiados. A la junta de accionistas acuden todos los accionistas, algunos pueden votar, otros no, dependiendo de lo que se señale en los estatutos. No voy a ahondar mucho en profundidad porque en realidad esto son clases y clases eternas de derecho comercial. Y el directorio puede estar conformado por accionistas, en algunos casos también por directores independientes, también por terceros que si bien no son accionistas, les generan la confianza suficiente y son electos por la junta de accionistas para desempeñar este rol. El directorio, por lo mismo, es esencialmente revocable y se complementa, como decía, con el gerente, un gerente unipersonal, que es generalmente el gerente general. Que sea esencialmente revocable implica que en el momento en que el directorio pierde la confianza de la junta de accionistas, estos pueden decidir revocar todo el directorio
o en algunos casos en las juntas de accionistas, si es que se les estableció un plazo específico para la continuación, para llamar a elecciones del directorio, estos pueden, digamos, ser renovados o revocados. Siempre en su totalidad. Si uno quiere remover un director en específico, tiene que revocar a todo el directorio y pasar obviamente a elegir, puede elegirlos a todos de nuevo, salvo a ese director junto con otro. Aquí los derechos de los socios, como les mencionaba, son de libre cesibilidad, ¿ya? Permitiendo la transferencia de acciones. Se pueden establecer algunos pactos que limiten la transferencia de acciones, pero nunca que la prohíban, ¿ya? Esto es la sociedad anónima. Y aunque las acciones pueden transferirse libremente, las transferencias pueden estar sujetas a restricciones y limitaciones, como les decía, de vía pacto accionista, pero que nunca las prohíban, ¿ya? Eso es importante. Eh, Respecto a la sociedad anónima y sus tipos de regulación, aquí hay que hacer siempre un distingo, ¿ya? Están las sociedades anónimas abiertas y las cerradas. Hoy en día esto está un poquito desactualizado, así que después voy a corregir esto porque esto ya no es así gracias a los cambios implementados por la ley FinTech. Esta fue mala mía. Pero la regla general es que las sociedades anónimas se constituyen como sociedades anónimas cerradas. Y las regulaciones generalmente se establecen en torno a las sociedades anónimas cerradas. Y para que sea una sociedad anónima abierta, esta debe tener su registro de valores, o sea, debe tener sus valores, en este caso las acciones, inscritas en el registro de valores de la CMF, que es la Comisión para el Mercado Financiero. ¿Cuál es la utilidad de inscribir sus valores? Si bien te impone una carga más grande de ser regulado, entonces uno tiene que estarle entregando antecedentes, reportando, haciendo solicitud, entregando una memoria anual, contar con auditores que revisen tus estados financieros, etcétera. Lo que te permite es acceder a otra vía de financiamiento, que es el mercado de valores, ¿ya? Eh, y obviamente a través de generalmente las bolsas de valores para la oferta pública de acciones, ¿ya? El mercado de valores en oferta pública. Ese es el distingo importante. El mercado de valores en realidad es un concepto más abstracto y más grande. Entonces, las sociedades anónimas abiertas son fiscalizadas por la ex Superintendencia de Valores y Seguros, actual CMF. No existen objetos comerciales que sean realmente prohibidos para las sociedades anónimas abiertas porque justamente el giro al que se le toca a los bancos, a los seguros, es que sean sociedades anónimas abiertas, a la administradora de fondos de pensiones, sociedades anónimas abiertas. Se puede establecer obligatoriamente distribuir dividendos con ciertos límites. No necesariamente las sociedades de responsabilidad limitada están obligadas a establecer dividendos. Y la forma de liquidación de la empresa y la naturaleza del arbitraje se acuerdan en los estatutos, si no se rigen por las reglas de la ley de sociedades anónimas. Además, en la Constitución debe designarse un directorio provisorio, ¿ya? ¿De qué forma se constituyen? Les había mencionado hasta ahora puras sociedades que se constituyen refiriéndome a la sociedad responsable limitada y anónima, por escritura pública, ¿ya? Estas se constituyen por escritura pública. La diferencia, obviamente, es en las formalidades que tiene el documento cuando uno va a notaría y el nivel de protección que te da, como de fidelidad del documento que te da una escritura pública, ¿ya? De hecho, incluso uno va al banco y hay algunos bancos que te exigen mandatos por escritura pública, los mandatos bancarios, ¿ya? Es una práctica bastante usual. Por otro lado, tenemos las sociedades por acciones. Estas sociedades surgen a finales si no me equivoco, o a partir como del 2008, eh, y vienen a modificar todo el panorama donde antes, si nuestra pseudo sociedad unipersonal era la empresa individual de responsabilidad limitada, ahora las sociedades por acciones nos permiten una flexibilidad que antes no se tenía. Porque o teníamos una empresa individual de responsabilidad limitada, o teníamos una sociedad de responsabilidad limitada en que nos exigían que hubiera un acuerdo de todos para poder tomar decisiones, o una sociedad anónima en que si bien existían estos órganos en los donde uno podía participar, en los cuales existen quórums para la toma de decisiones, que implican que no necesariamente se requiere la unanimidad, sino que lo que señale la ley o los estatutos para tomar esas decisiones. Hoy las SPA
nos entregan una mayor flexibilidad porque, por ejemplo, las sociedades por acciones te exigen un directorio. Aquí la forma de la administración de la SPA ya no es necesariamente o por defecto un directorio, puede ser, al igual que la sociedad de responsabilidad limitada, eh, pueden ser eh, por una persona, quizá un accionista administrador, puede ser por un tercero no accionista, ese tercero puede ser una sociedad, puede incluso denominarse como gerente general, puede ser un directorio que posteriormente designe un gerente general, y así hay libertad en ese sentido y flexibilidad a la hora de determinar cómo se va a administrar. Entonces, hasta ahora hemos hablado también, uno más accionistas, los estatutos son muy personalizables. Generalmente lo que dice el Código de Comercio a este respecto es que se estará a lo que diga los estatutos y si no, en su defecto, en todo lo que no sea contrario a la naturaleza de estos, se aplicará la ley de sociedad anónima. Entonces, obviamente la carga regulatoria y la flexibilidad es mucho mayor. eh, Pueden incorporarse nuevos accionistas por la venta de acciones o aumento de capital. Ah, y también obviamente el Código de Comercio, que es donde se regulan las sociedades por acción. Pero pueden incorporarse nuevos accionistas por la venta de acciones o aumentos de capital. No hay problema con la accesibilidad o la transferencia de las acciones siempre y cuando se cumplan los requisitos de estas. Eh, la estructura obviamente permite flexibilidad incluso en cómo se deben realizar y ejecutar las juntas de accionistas. eh, en muchos casos uno puede señalar, a diferencia del otro, que te establece que son juntas ordinarias las que se celebran dentro del primer cuatrimestre de cerrado el ejercicio anterior, y son extraordinarias las que se convoquen cuando los accionistas así lo decidan, o el gerente general o administrador, el directorio, establezca la necesidad de llamar a una junta y la cite y se respeten ciertas normas de convocatoria. Aquí al contrario te dicen, bueno, incluso las juntas de accionistas pueden tener flexibilidad, puedes tener una junta de accionistas y no ponerle nombre alguno en los estatutos, tener normas de convocatoria especiales mientras te aseguren la comparecencia y la participación, y así, insisto, un sinfín de cuestiones que permiten la flexibilidad a la hora de constituir. Eh, También, obviamente, combina características de sociedad de personas y de capitales y ofrece versatilidad a los empresarios. Esto ya lo mencionamos, así que me remitiré a lo ya dicho. El proceso de constitución era lo que le habíamos comentado, registro electrónico, se realizan estos formularios, estos se firman dentro de la plataforma, mediante firma electrónica avanzada, y una vez están firmados, la empresa incluso llega armada hasta con el RUT. En cambio, en el método tradicional, uno realiza la escritura pública o el instrumento privado protocolizado, dependiendo del tipo de sociedad. No sé si lo mencioné, pero las sociedades por acción incluso tienen esa salvedad de que se pueden constituir mediante instrumento privado protocolizado. Y de esta se debe realizar un extracto que contenga ciertas menciones esenciales, que son las que nos indica la ley, y generalmente son el nombre, el domicilio, objeto, y el capital, eh, y cómo se estructura esto. Y este extracto, este documento que era el que les indicaba anteriormente, es el que se inscribe en el registro de comercio del conservador de bienes raíces correspondiente y que se publica en el diario oficial para su validez. Los plazos para esto son de 60 días. Esto gracias a todas las sociedades en general son de 60 días, esto gracias a una modificación más o menos reciente, que fue, si no me equivoco, el año 2023 o 2024, en que antes eran plazo de un mes para las sociedades por acciones, ahora es de 60 días para todas, que era lo que básicamente uniformar este régimen. Y está el registro electrónico, como le digo, que te las da hasta con RUT. El método tradicional, el RUT uno lo tiene que solicitar al Servicio de Impuestos Internos mediante quien haya sido delegado, ya sea el representante legal de la empresa o si se le dio poder en la escritura a alguien para hacerlo. Y obviamente, cada una de estas formalización debe venir con el inicio de actividades, que es la primera gran obligación tributaria que tenemos. Esta es la que nos permite realizar actividades económicas, realizar nuestro proceso de facturación y, en definitiva, ¿qué requiere? Requiere contar con un domicilio comercial, entregar toda la información, ya esto para ambas formas de constitución, entregar toda la información relativa a la constitución,
lo- el, el domicilio comercial, y en el caso de que el domicilio comercial tú no seas el dueño, sino que un arrendatario, esto obviamente se puede acreditar en el momento o se puede acreditar posteriormente porque el Servicio de Impuesto Interno sí o sí te lo va a solicitar, pero lo ideal siempre es en el momento uno acredita el contrato de arrendamiento y además el contrato primitivo, que es el contrato de arrendamiento del que te está arrendando o el certificado de vigencia, de dominio vigente de quien te está arrendando. Entonces uno no solo acredita con el contrato de arrendamiento, sino que ahí sí se elimina un montón de trámites y demoras en los procesos. Eh, Estos procesos se deben realizar, ahí le estoy tratando de hacer un poquito más rápido para no demorar, pero se requiere obviamente la cédula de identidad del representante legal para acreditar que va a ser el responsable, indispensable de acreditar el domicilio comercial o tributario de la empresa. Existen domicilios tributarios, que son básicamente uno contrata a un proveedor de un servicio que te va a prestar la dirección. Esto es completamente válido, el Servicio de Impuesto Interno lo sabe, y las municipalidades lo saben, porque muchos servicios uno lo realiza, claro, constituí, formalicé mi empresa, pero lo realizo quizás en mi casa, pero para todos los efectos uno necesita tener la autorización para realizar estas actividades, sujetarle un territorio, y por lo mismo te van a pedir este domicilio tributario, que obviamente son mucho más baratos que arrendarte una oficina. Eh, Además, obviamente, se va a facultar acompañar los documentos que te faculten al uso de la propiedad, como ya mencionaba, como si eres dueño de la propiedad, genial, tienes que acreditar el certificado de dominio vigente. Si eres arrendatario de la propiedad, el contrato de arrendamiento, y idealmente en el momento, para evitar problemas, contrato primitivo de arrendamiento o el certificado de dominio vigente de quien te arrendó. Eh, Además, esto, a ver, todo esto, como les mencionaba, implica que ¿cómo se llama esto? El proceso de generar obligaciones tributarias va a implicar que el Servicio de Impuestos Internos, para autorizarte a emitir documentos electrónicos, va a certificar como el domicilio y las actividades que estés realizando. Muchas veces es tonto que te pidan, pero sucede, ahí ojalá le pido disculpas si un funcionario del Servicio de Impuestos Internos está mirando, pero muchas veces te piden y generan problemas que tengas contratos celebrados, que tenga formas de acreditar que implican que ya está la empresa funcionando, cuando todavía la empresa está recién funcionando, y por ende te bloquean un poco la facturación para poder hacer esto. Ahí es donde uno se tiene que poner a pelear por el servicio, pero generalmente conviene tener esa documentación respaldada, pasar obviamente a poder, para que no te bloqueen la facturación, que es una cuestión que funciona, que ocurre con mayor frecuencia de la que a uno le gustaría. Adicionalmente a esto, uno debe contar con la patente municipal. Esta patente municipal, la gracia que tiene es que te sujeta al territorio y hay un enlace interno con el Servicio de Impuesto Interno, porque en base al capital que tengas, ya sea el capital declarado o el capital propio y tributario, una vez que la empresa ya esté en funcionamiento, en base al capital que tengas, van a determinar cuánto te va a cobrar la municipalidad para efectos de que puedas ejercer tu actividad económica. ¿Ya? Esto obviamente no solamente te genera, hay actividades económicas que requieren, además de la autorización municipal, o una patente, o el domicilio tributario propiamente tal, van a requerir como autorizaciones de otras autoridades, como por ejemplo, si quiero poner una panadería, un supermercado, un restaurante, voy a requerir no solamente voy a requerir la autorización sanitaria para poder operar, que se verifique que el lugar en el que voy a presentar que voy a prestar estos servicios se encuentre con las condiciones necesarias para poder prestarlo sin que vaya a generar un problema de salud. ¿Ya? Eh, Aquí estoy pegándole un poquito la acelerada para poder alcanzar a terminar la otra parte, que también es importante. Y tenemos las microempresas familiares, eh, que probablemente algunos de ustedes lo escucharon, que las microempresas familiares son una forma organizativa cuyos fines son más que todo tributarios. En esto existen ciertos beneficios que tienen que ver eh, con cuestiones del cobro de impuestos,
con cuestiones de cobro de facilidades para la realización de ciertos negocios, porque generalmente las microempresas familiares, como la forma que operan es dentro del territorio de la comuna, les interesa a la comuna estimular estos negocios, ¿ya? Estos no tienen una personalidad jurídica propia, por ende el patrimonio es el de las personas que las conforman y generalmente se asocia a labores profesionales, oficios, industria, artesanía, que están relacionadas generalmente a la actividad de prestación de servicios de producciones de bienes, que son más o menos simples, ¿ya? Como por ejemplo, generalmente las microempresas familiares se utiliza mucho como para constituir el almacén de la esquina o la panadería de la esquina y cosas así. Eh, Esto obviamente tiene ciertas limitaciones que tienen que ver con la cantidad de trabajo, la cantidad de actividades que pueden realizar, la cantidad de trabajadores. Tiene obviamente una serie de requisitos, que, por ejemplo, la vivienda o el lugar donde vas a poner tu negocio, o sea, una vivienda propia, o ya sea un arrendado, o sea, una casa cedida legalmente, un domicilio cedido legalmente, que puede ser dado un permiso de uso. No pueden trabajar más de 5 personas ajenas a la familia, entonces no puedes tener 20 trabajadores porque ya estamos entendiendo que estás en una forma organizativa distinta. Le debes estimular negocios de barrio, digamos, no generar como empresas que tengan beneficios tributarios indebidos. El capital inicial no puede superar las 1000 UF. Las actividades deben ser inofensivas, que no generen contaminación, daños o molestia a la comunidad o personas con entorno. Entonces, tener fábricas, pues generalmente no. Eh, si la microempresa familiar elabora o manipula alimentos, también debe requerir la autorización sanitaria. Y el proceso de creación y registro en general requiere el formulario de inscripción en el registro y las declaraciones juradas correspondientes. Eh, Esto después se verifica con la municipalidad. Posteriormente a esto uno se dirige al Servicio de Impuestos Internos cuando ya tiene todo el paso previo aprobado y con la fin de obtener el RUT y declarar el inicio de actividades. Y con este procedimiento uno puede ya operar legalmente, ¿ya? Eh, Esta es la primera parte de la presentación. Ahora voy a inmediatamente pasar a la segunda parte para alcanzar también a poder responder sus preguntas y consultas. Eh, y esta segunda parte es la de obligaciones tributarias, ¿ya? Em, las obligaciones tributarias, en generalmente uno tiene distintos tipos de impuestos, ¿ya? Los impuestos que uno conoce generalmente están en sus propias leyes, el impuesto de timbre y estampilla, impuesto corporativo, que están en la ley de la renta, junto con el global complementario, el del trabajo y el impuesto adicional, y también está el impuesto al valor agregado. La particularidad de estos es que quién va a ser el que está encargado de pagar dicho impuesto o a quién grava el impuesto más que el encargado, o a qué situación grava el impuesto, ¿ya? En el impuesto corporativo, que se conoce como el impuesto de primera categoría, la tasa aplicable va a ser de un 25% o un 27% según el régimen tributario aplicable. Este va a grabar las utilidades netas de las empresas, esto es decir, una vez que hacemos todo el análisis de ingresos, costos, gastos y demás ajustes legales, uno ahí ya puede decir, tengo esa utilidad y esta es la que va a ser grabada con este impuesto de la renta. Y este es el impuesto principal para las sociedades y los contribuyentes empresariales. Por otro lado, uno tiene el impuesto al trabajo, que es el impuesto de la segunda categoría. Este grava las rentas provenientes del trabajo personal. Aquí la tasa máxima es de hasta un 35% e incluye sueldos, honorarios y otras rentas laborales. Generalmente, eh, estos, eh, estos impuestos de segunda categoría son retenidos por el empleador, que generalmente es la empresa que después paga también sus propios impuestos de primera categoría. Y el impuesto global complementario que este grava a el beneficiario final de la utilidad. A veces, cuando una persona tiene solamente una fuente de ingresos, como es el impuesto del trabajo, este y el impuesto global complementario son básicamente el mismo, digamos, para efectos de simplificar la discusión. Un tributarista quizás me mataría por decir esto. Pero la gracia es que esto, cuando uno tiene más de una fuente de ingreso, que puede ser ya sea por impuestos al trabajo o porque tiene
recibe utilidades de otra fuente, por ejemplo, soy dueño de una sociedad que todos los años me da cierto monto de utilidad, ahí uno va a pagar el impuesto global complementario. Este complementa el impuesto corporativo y otros impuestos finales. Uno dice, chuta, entonces voy a pagar impuestos si soy empresa, si constituyo una actividad a través de una empresa, y voy a pagar un impuesto si es que soy una persona natural que va a recibir los beneficios de esa empresa. Pero en realidad aquí el impuesto corporativo y el impuesto global complementario, dependiendo del régimen tributario que uno tenga, van a tener distintos mecanismos para cómo vamos a hacer que no se termine siendo un doble impuesto sobre la misma ganancia. ¿Ya? Esto lo explicaría, lo explico con un poquito más de detalle más. Respecto al impuesto adicional, este es el impuesto en general que se genera a través de las prestaciones que se realicen en el extranjero. Entonces va a variar dependiendo de la renta recaudada, la tasa va a variar dependiendo de los servicios. Se aplica generalmente a pagos específicos como servicios desde el extranjero, se aplica por beneficios o utilidades como regalías o por explotación de software u otros conceptos. Y como digo, incluye tasas diferenciadas que pueden verse afectadas también si existe un tratado de doble tributación con el país donde se genera esta renta. ¿Ya? Por otro lado está el impuesto del valor agregado, que es el IVA, que es la tasa del 19 que conocemos todos, para la venta de productos y servicios. Grava la venta de bienes materiales habituales y ciertos servicios, y existen ciertas excepciones para bienes inmateriales y exportaciones, pero en general, hoy en día casi toda la prestación de servicios está grabada con IVA. ¿Ya? Hay una excepción, obviamente, también, que es a los servicios prestados por sociedades profesionales. Le había comentado en la presentación anterior que existen en la sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad puede emitir facturas exentas de IVA para efectos para efectos de no tener de los servicios que prestan, razón de que estos servicios son prestados por personas naturales que formaron esta sociedad y que realizan actividades profesionales, como por ejemplo sería el estudio de abogado. ¿Ya? Este impuesto y también está el impuesto de tierras y estampillas, que es un impuesto documental, se hizo documental porque es a raíz de la emisión del documento en el que consta una operación de crédito de dinero. ¿Ya? Eh, aquí hay cierto error en PPT, así que lo voy a corregir. Eh, y, y también existen impuestos municipales, obviamente, que tienen que ver con lo que les señalaba de que es la patente comercial, etcétera, que ahí un tributarista también me golpearía por simplificar tanto esta cuestión, pero para efectos uno puede decir que sí, es un tipo de tributo, lo que uno paga por concepto de patente municipal. Para la determinación del impuesto corporativo, la fórmula es simple: ingresos menos costo menos gasto, más menos los ajustes legales. Eso te va a dar como la base imponible. Esta fórmula define la base para calcular el impuesto de primera categoría. Los costos y gastos deben cumplir ciertos requisitos para ser deducibles. En caso de que no cumplan todos esos requisitos, se aplican sanciones que pueden implicar hasta el 40% del costo sobre ese gasto rechazado. Pero hoy en día se entiende que se aceptan como gasto generalmente cualquier cosa que permita generar renta. En cuanto a los regímenes tributarios especiales, tenemos un sistema de imputación parcial enfocado en grandes empresas que tienen una obligación de contabilidad completa y una tasa del 27%. Tenemos el régimen ProPyme para empresas con capital e ingresos limitados y que permite una contabilidad simplificada y una tasa del 25%. ProPyme transparente, la empresa que exenta el impuesto de primera categoría, tributando por los propietarios según su participación, o sea, lo que estos retiren a efectos de, o sea, perdón, lo que estos generen como casi que se cobran un impuesto de segunda categoría. Y cada régimen establece diferentes obligaciones y beneficios para empresas según su tamaño y características. La elección del régimen afecta a la tasa de impuestos y el tratamiento del crédito tributario para los propietarios. ¿Ya? Eh, este sistema de imputación parcial, obviamente, como les digo, lo que implica es que se puede aplicar una parte de lo que uno paga como crédito del impuesto de primera categoría como crédito para el pago del global complementario. O sea, no me van a cobrar montos absurdos dos veces, sino que si ya pagaste tu impuesto de primera categoría, bueno, puedes imputar esto a tu global complementario y no tener que pagarlo dos veces. ¿Ya?
En cambio, los regímenes propímenes, ahí obviamente va a estar determinado dependiendo de si uno retira, en el caso del propime normal, hace retiro, remesa o distribuciones efectivas, y ahí sobre esa base se va a imputar el total del impuesto de primera categoría contra los impuestos finales, que es el impuesto global complementario o adicional. Y aquí los requisitos son: el capital al momento del inicio de actividades debe ser igual o menor a 85.000 UF, que se puede parecer alto, pero es para evitar que grandes empresas ocupen este régimen. Ingresos brutos del giro no exceden en promedio las 75.000 UFs, los tres ejercicios previos. Esto es para mantenerse, y pueden optar por ya contabilidad simplificada. En cambio, régimen ProPyme transparente, tienen que llevar contabilidad completa, se queda más o menos liberado del impuesto de primera categoría, se deben tributar con sus impuestos finales basándose en el resultado tributario determinado por la empresa, y se realiza en función del porcentaje de participación en la utilidad o el capital de la empresa. ¿Ya? Eh, lo que les mencionaba, los conceptos de costo y gasto, esto para que tengan una duda. Me imagino que muchos de ustedes ya deben haber visto un poco de esto en sus ramos de contabilidad. Eh, pero aquí la diferencia entre costo y gasto está básicamente en los costos directos. Los costos son aquella partida directa sobre los bienes y servicios utilizados para generar los ingresos brutos, y los gastos es todo aquello que no se ha tratado como costo y mientras sirva para efectos de producir la renta, y que en este sentido se ha entendido que debe estar vinculado al objeto comercial de la empresa, debe estar justificado, acreditado con documentos relevantes como contratos, facturas, entregables, y debe estar pagado o adeudado ante el correspondiente año tributario. ¿Ya? Además, existen obligaciones de formularios obligatorios para declaraciones tributarias. Está el formulario 22 de declaración anual, el formulario 50, que es para los impuestos mensuales adicionales, y el formulario 29, que es la devolución y pago mensual de IVA. Esto obviamente son cosas que generalmente se encargan los contadores, pero está bien que los conozcan. La declaración anual es de impuesto a la renta y se declara una vez al año, y los demás son de categoría mensual. Eh, y el impuesto al IVA, al valor agregado, sobre los bienes, este obviamente se aplica a la tasa del 19%. Aquí se graban los bienes y los servicios, y aquellas cosas que sean asimilables a bienes y a servicios. Esto está regulado todo en la ley de IVA. Esto incluye obviamente la prestación de bienes habituales, incluyendo bienes inmateriales. Ahora hay impuesto a las prestaciones de servicios digitales, así que también tenemos esa ventaja por ese, esa ventaja para el fisco en realidad por ese lado. Pero ahora ya tenemos una claridad más o menos de qué pasa con los servicios que uno presta a través de Internet, por ejemplo. Eh, y bueno, aquí la aplicación del IVA a los servicios a partir del 2023, que hubieron obviamente hartos cambios en nuestro sistema tributario. Siempre hay muchos cambios. Ustedes pueden ver que cada gobierno viene con su propuesta de reforma tributaria, y a veces eso incluye el IVA, otras veces incluye modificación de la base a la renta, otras veces incluye otras cosas. Pero a partir del 2023, el IVA se aplica solamente al ejercicio de ciertas actividades como comercio, industria, seguro, banco, previsión, procesamiento de datos, entre otros. eh, y ahora están casi todos los servicios grabados con IVA, ampliándose el alcance de este impuesto, gracias a, obviamente, lo que mencionábamos, de impuestos digitales. En cuanto a los impuestos adicionales y servicios digitales, aquí estoy tratando de apurarme lo más posible para dejar un poquito de tiempo a la respuesta, así que perdón lo acelerado y sé que es mucha información. Estas son como 1.000 clases de derecho y contabilidad, pero estamos tratando de dejarlo lo más repasado posible. Y los impuestos digitales, estos adicionales, tienen estos sus propias tasas. Como les mencionaba, el impuesto adicional va a depender de dónde se presten estos servicios del extranjero, desde el extranjero. Las tasas pueden variar desde el 10 al 35%, salvo existan tratados de doble tributación que establezcan sus propias tasas, generalmente siempre más favorables. Y el impuesto adicional es del 30 sobre el pago de regalías, marcas, patentes, fórmulas y similares, obviamente con ciertas excepciones. Es del 15% sobre los pagos por el uso o explotación de software, también del 15% para el caso de que quieran contratar personal que preste sus servicios del extranjero, obviamente no como trabajadores, sino que como prestadores de servicios. Y el impuesto afecta obviamente a transacciones internacionales de servicios digitales, licenciamiento y propiedad intelectual, y este es generalmente un impuesto de retención. ¿Ya?
Eh, También, finalmente, las últimas dos patitas de esto, las reglas del precio de transferencia, que se realiza para estructurar transacciones transfronterizas, generalmente entre partes relacionadas, que te permiten determinar ciertas cosas como quién es el controlador de la sociedad, porque muchas veces existen casos en que una empresa es dueña del extranjero, es dueña de otra acá en Chile, y así. Generalmente lo que se busca es establecer estas diferencias entre precios de mercado y precios auditados, lo cual generalmente el fin del fisco aquí es evitar que en estas operaciones con empresas extranjeras se generen medidas ilusorias o evasivas de impuestos. Entonces, por eso están todas estas reglas, en las cuales, insisto, me hubiera gustado profundizar más, pero en atención al tiempo está difícil. Y básicamente el concepto de establecimiento permanente en Chile, que esto es netamente para que lo tengan en la cabeza, que en algunos casos uno paga obviamente aquí generalmente los tributos sobre distintas bases, una de esas es el territorio, eh, y en algunos casos, si bien una empresa puede estar domiciliada en el extranjero, puede generar establecimientos permanentes acá en Chile, que es esta figura tributaria, que implica que existen de todas formas ciertas obligaciones fiscales para empresas extranjeras cuya fuente sea que se produzcan en Chile. ¿Ya? Así que, como digo, me hubiera gustado profundizar más, pero si no, los dejo sin tiempo para responder las dudas hasta ahora. Así que con esto termino mi presentación. Eh, Muchas gracias, Javier. Tengo Muchísima varias información. preguntas, así que, bueno, aquí vamos acotando. Dice Perfecto. Karina, hola Javier, yo formalicé como empresa SPA hace aproximadamente 3 semanas. Dice, entre Eso. paréntesis, arriendo un departamento comercial en el centro de Viña. Me llegó todo y ya tengo mi certificado por el Servicio de Impuestos Internos, pero ahí quedé. No sé dónde llenar los formularios que dicen que debo llenar por la página. Es pregunta, ¿debo llenarla por la página? Creo que es para que el Servicio de Impuestos Internos asista al lugar, desconozco cómo, ay, se me fue, espérame, desconozco cómo sacar la patente comercial. Mira, en general, todas estas cosas, para la primera parte de la pregunta, todas estas cosas uno las puede generalmente realizar por internet. Aquí, si bien antes había que asistir a las oficinas del Servicio de Impuestos Internos, llevar una serie de papeles y documentos para acreditar esta cuestión en la misma oficina, hoy en día simplificó bastante ese trámite y uno puede hacerlos todos, me imagino que ya tengo mi certificado por el servicio. eh, no sé si te refieres a algún formulario en específico, pero al menos para la parte de constitución, que es la obtención de RUT, o sea, o el proceso post-constitución, que es la obtención de RUT, se puede hacer por internet. La obtención de la carga tributaria también se puede hacer por internet, salvo que exista algún problema que requiere ir a la oficina. Y para el inicio de actividades también se puede hacer por internet, y ahí lo que comentaba es que te van a pedir en el mismo sistema, uno accede a la pestaña como con la clave tributaria de la empresa, con la del representante legal a nombre de la empresa, y con el RUT de la empresa uno accede y pone, ¿cómo se llama esto? Declarar inicio de actividades. Y ahí uno lo pone por, no sé, nueva empresa constituida, cosas así, y así se produce el inicio de actividad. Y para respecto al tema de la patente comercial, aquí, tristemente, las municipalidades funcionan como feudos en cuanto a que tienen sus propios procedimientos, generalmente muchas tienen sus propias páginas web, pero algunas te van a exigir, dependiendo, no sé cómo funciona en Viña en particular, pero algunas te van a exigir que vayas presencial a prestar la documentación, u otras tienen la posibilidad de juntar todos los documentos y hacer todas las peticiones por internet. ¿Ya? Eh, Respecto a los tiempos, para el tema de la patente municipal, no se exige necesariamente un plazo, ¿ya? Idealmente uno tiene, ¿cómo se llama esto? Que antes de empezar a operar, idealmente tiene que contar con la patente. Pero generalmente lo que sucede es que muchas personas empiezan a operar sin tener patente y la municipalidad les dice, oye, tienes que formalizar. Si estás en proceso de, perfecto, generalmente no te pasan multa y no hay problema porque estás en el proceso de, están revisando los antecedentes, etc. Uno igual también puede presentar excusas de esto para que no te pasen multas. Lo ideal es que
uno antes de emitir las facturas correspondientes de venta o las boletas correspondientes, ya tenga, digamos, la patente, pero si no, las municipalidades en general entienden que, sobre todo para la sociedad recién constituida, no es tan, no son tan desagradables, o sea, que tienen cierta tolerancia. Ya, súper. Y una última pregunta, a ver si después también las otras preguntas se las podemos responder vía correo, Javier, te lo agradecería, Sí, porque por nos supuesto. queda solo una para responder la última pregunta. Dice, consulta, ¿qué sucede si realicé constitución de sociedad a través de SPA y no alcanzo a realizar los trámites en el servicio de impuesto interno? Es decir, me excedo de los 60 días. Me falta certificar dirección y el inicio de actividades. ¿Qué debo constituir nuevamente la sociedad? Dice. No, los trámites donde uno generalmente puede tener problemas como grandes es cuando uno no inscribió el extracto o publicó el extracto en el tiempo recomendado, y ahí lo que se hace es el tema de que un procedimiento de saneamiento. Obviamente esto lo tiene que llevar un abogado, y eso te permite, digamos, como arreglar el problema de no haber inscrito y publicado la sociedad en el tiempo oportuno. Pero para efectos del servicio de impuestos internos, si uno se demora con el proceso de solicitud de RUT o se demora con el proceso de actualización de información, etcétera, y se pasa de estos 60 días, lo peor que puede pasar es que el servicio te genere, te realice una multa o alguna cosa por el estilo, que en general también no necesariamente son valores muy altos, sobre todo para sociedades recién constituidas. ¿Ya? Súper, Javier. Bueno, agradecerle a Entonces no hay que todos, constituir, disculpa, perdón, sí, no hay que constituir una sociedad nueva. La sociedad que tiene está perfecta mientras cumpla con las normas que establece la ley para su constitución, y está perfecta así tal cual. genial. Muchas gracias, Javier. Javier, pedirle disculpas a los demás por no haber alcanzado a responder a todas las preguntas. Es un tema bastante extenso. De todas maneras, vamos a tratar de responder las preguntas que quedaron pendientes a través de correo. Ojalá me pudieran enviar un correíto con su pregunta. Todos ya tienen mi correo. De todas maneras, se los voy a dejar en el chat. Eh, Agradecer a Javier por esta instancia, por haber aceptado la invitación y a Tamara Montenegro, ¿cierto?, por su traducción en lengua de señas. Muchas gracias a todos y Eh, todas. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas Gracias, noches. Javier. Gracias, Tamara. Gracias. Buenas noches. Gracias a todos quienes se conectaron. Buenas noches. Buenas noches.